Volumen 1. Capítulo 2. Doble mazmorra. La decisión final dependía de Jinwoo. Estaba frustrado, ya que solo había sido capaz de conseguir un núcleo de rango E, por lo que miró a su alrededor. Cuando posó sus ojos sobre Hue, la vio negar con la cabeza. Tenía un mal presentimiento. Jinwoo también sentía lo mismo. Bajo cualquier otra circunstancia, no se habría atrevido a saltar hacia el peligro. Después de todo, carecía de las habilidades y el coraje necesario, pero tenía una hermana pequeña que se estaba preparando para asistir a la universidad. ¿No tengo nada ahorrado para eso? Tenía 24 años, pero había tenido que abandonar la universidad al ser incapaz de pagar la matrícula. Por ello, no quería que su pobreza también obstaculizara la vida de su hermana. Contaba cada centavo que entraba en su vida. Park no era el único que necesitaba dinero. También voy, dijo levantando la mano. A su lado, Hue dejó escapar un pequeño suspiro de decepción. El pasadizo continuaba y continuaba sin un final a la vista. En la vanguardia iban los cazadores veteranos caminando bajo la escasa luz de la bola de fuego creada en la mano de Song. ¿No es demasiado profundo? Tal vez deberíamos regresar, dijo Kim al resto del grupo. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Alrededor de 40 minutos, respondió tras consultar su reloj. Cuando derrotemos al jefe, tendremos otra hora antes de que se cierre la puerta de la mazmorra. Teniendo en cuenta el tiempo del viaje de regreso, todavía tenemos otros 20 minutos entonces, si no nos encontramos con el jefe tras otros 20 minutos, deberíamos volver. Supongo que sí, dijo Son mientras señalaba hacia atrás con su pulgar. Señor Kim, está oscuro delante de mí, retrocede un poco. Kim miró la bola de fuego de Song y sacó su teléfono para conectar la función de linterna. La luz iluminó totalmente el camino que tenían delante. Viendo la diferencia de iluminación entre su bola de fuego y la luz del teléfono móvil, Son suspiró y buscó su teléfono en el bolsillo. En la parte trasera del grupo iban caminando el siempre herido Jinwoo y Hue, que no poseía habilidades para la lucha. Lo siento, dijo Jinwoo mientras se rascaba la cabeza. ¿Por qué? Por arrastrarte a todo esto estoy bien. No tienes que preocuparte por mí, ¿estás segura? Preguntó Jinwoo inclinando la cabeza, mientras veía la expresión de su cara. No era la expresión de alguien que estuviera relajada. Por supuesto que no estoy bien. ¿Estás en tu sano juicio? Antes, si te hubieran apuñalado un poco más alto, te habrían perforado el corazón. ¿Y qué hay de las lesiones de tu brazo o de tu muslo? Apenas he sido capaz de curarlas todas y, ¿ya estás saltando dentro de otra mazmorra? Y no sabemos nada sobre ella. Dijo Hue dándose la vuelta para encararlo. Tras escuchar su perorata, Jinwoo estaba mareado. Sabía que tenía razón. Hue era sanadora de rango B, algo raro en la asociación. Si no fuera por sus habilidades, probablemente habría sucumbido a lesiones que hubieran puesto en verdadero peligro a un cazador, mucho más a una persona como él. Realmente le debo mucho, una cazadora de clase sanadora. No solo eso, era una cazadora de rango B. Cada vez que aparecía una puerta, la asociación le pedía que los acompañase y, por supuesto, Jinwoo siempre terminaba sentado o tumbado a su lado recibiendo tratamiento. ¿Te duele, verdad? Por favor, resiste, tu cara me suena, ¿nos hemos visto antes? ¿Te has lesionado de nuevo? Parece que nos encontramos una y otra vez. Me dijiste que te llamabas Jinwoo. ¿Estás bien? ¿Alguna vez has pensado que quizá la vida de cazador no es para ti? ¿Otra vez? Extiende tu brazo. No, el otro, esto se puede curar con unas cuantas vendas. No sabiendo cómo expresar su gratitud, solo podía disculparse con ella. Al ver su rostro silencioso, Hue se sintió mal tras su discurso y se tranquilizó. ¿Realmente lo sientes? Por supuesto. Después de pensarlo por un tiempo, Hue miró a Jinwoo mientras las comisuras de su boca se elevaban ligeramente. Bueno, quizá puedas invitarme a comer alguna vez. Esa respuesta lo dejó mudo de la sorpresa. No esperaba ese comentario. ¿Una chica?, pensó mientras miraba la sonrisa pícara en la cara de Hue. Acababa de recordar que tenía 20 años. Si hubiese llevado el pelo corto y vestido con un uniforme escolar, sería la imagen ideal de una estudiante. Tras imaginarla con su uniforme no pudo evitar sonrojarse. ¿Tú, no quieres comer conmigo?, preguntó Hue, tras ver que era incapaz de responder a sus palabras, mientras resoplaba y ponía mala cara. Justo en ese momento, una conmoción surgió en la vanguardia del equipo. Hemos llegado. La habitación del jefe. Al escuchar esas palabras, Jinwoo y Hue giraron sus cabezas hacia adelante. Había unas puertas gigantes que señalaba el final del túnel.
Todos los cazadores se reunieron ante las puertas. Y pensar que había una puerta justo al final del túnel. ¿Crees que siempre ha estado aquí? Es la primera vez que veo una puerta como esta. ¿Piensas que será peligroso? Mientras susurraban silenciosamente unos con otros, los cazadores se sentían inquietos. Después de todo, sus vidas estaban en juego. Tenían que tener cuidado, pero no tanto como para impedir que siguieran adelante. ¿Queréis volver con las manos vacías después de todo esto? Dijo Son mientras ponía sus manos sobre las puertas. Sois libres de retroceder. Iré solo. Son era un rango C con más de 10 años de experiencia. Si no fuera por el hecho de que tenía más de 60 años, probablemente habría sido contratado por uno de los grandes gremios. Siendo un cazador tan veterano y hablando con tanta confianza, la inquietud del resto de cazadores se fue calmando paulatinamente. Ahora que lo pienso, dijo uno de los cazadores. Escuché un rumor sobre las mazmorras dobles. Decía que tienen algunos tesoros increíbles en su interior. Sí, oí una vez que un gremio de nivel medio encontró una mazmorra doble y pasó a ser de golpe un gran gremio. Además, los niveles de las bestias mágicas suelen ser más o menos del mismo nivel. Todos los cazadores tenían la misma idea rondando en su cabeza. ¿Y si esta doble mazmorra contenía un tesoro increíble? ¿Y si los monstruos fueran del mismo nivel que los anteriores? No podemos permitir que ese anciano se quede con todos los tesoros. Tienen que ser míos. Olvídate de los costes del parto, probablemente pueda pagar una gran escuela privada o liquidar la hipoteca, y así, poco a poco, los pensamientos de los cazadores cambiaron positivamente. Incluso Jinwoo renovó su determinación. No puedo regresar con un núcleo de rango E como mínimo. Tiene que ser uno de rango D. Bueno, otro de rango E será suficiente. Tampoco tenían por qué encontrar una bestia mágica. Si encontramos un tesoro tras esa puerta, era un acuerdo estándar que cualquier tesoro o artefacto encontrado dentro de una mazmorra se dividía a partes iguales entre todos los miembros del grupo. Esto difería con los núcleos de las bestias, que solo se repartían entre los cazadores que había ayudado a matar al monstruo. Si puedo obtener un gran logro, podré estar tranquilo por una temporada. ¿Es esa la cara de alguien que está cazando por diversión? Preguntó Jue tras ver su rostro determinado. ¿Quién arriesga su vida por el trabajo hoy en día? Pero por una afición es diferente, respondió Jinwoo encogiéndose de hombros. ¿Qué? Añadió Jue poniendo una expresión de incredulidad en su rostro justo antes de que Song comenzara a empujar las puertas para abrirlas. A través de algún mecanismo desconocido, la puerta gigante se abrió con facilidad con el simple empujón de un viejo de 60 años. ¡Bam! Las puertas se abrieron de par en par revelando una sala enorme. Los cazadores entraron empujándose unos a otros. «Deberíamos entrar», dijo Jinwoo. No quería quedarse atrás, y tomó de la mano a Jue. Con la cara roja, Jue se dejó llevar. Cuando los primeros pasos de los cazadores pisaron el suelo de la sala, las numerosas antorchas que llenaban las paredes se iluminaron al mismo tiempo. ¿Se ha encendido la luz? Es la primera vez que veo algo como esto. Algo es diferente. Los cazadores estaban vigilando los alrededores. Se sentía como si hubieran entrado en un gran templo. Algo ominoso estaba oculto en las profundidades. El suelo, las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de musgo. Algunos cazadores no pudieron evitar estremecerse ante lo que estaban viendo. Algo está mal. ¿No tenéis la sensación de que nos están vigilando? Los más asustadizos se fueron rezagando mientras que los más osados se adentraron en la habitación sin dudarlo. TSK. No digas esas cosas. Vamos a terminar rápido con esto y volvamos al interior de la habitación. Era increíblemente grande. Era una sala coronada por una cúpula solo comparable a un estadio olímpico. No, quizás era más grande. Pero al mismo tiempo, se sentía como si estuvieran siendo apretados. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Eso no puede ser el jefe. Al fondo de la sala había algo cuyo tamaño superaba la razón y la lógica, y se encontraba sentado en un enorme trono. Solo podía describirse como la enorme estatua de un dios. Increíble, Wara, no podían evitar sentirse sorprendidos. Si la estatua de la libertad estuviera sentada debería ser de ese tamaño, pensó Jinwoo, incapaz de dejar de comparar su tamaño con la estatua de los Estados Unidos, aunque esa era femenina y esta era de un hombre. No, esta puede que sea más grande. Los cazadores reunidos ante la estatua no pudieron evitar tragar repetidamente. Estaban paralizados por el miedo, preguntándose si la gigantesca estatua sería el jefe de la mazmorra. Pero la estatua no se movió. Uf, suspiró aliviado Song.
Con renovadas esperanzas, los cazadores se dispersaron para investigar la habitación gigante. No veo ningún monstruo de verdad. Olvídate de las bestias mágicas, ni siquiera veo un solo bicho dejando de lado su interior bien iluminado y su enorme tamaño. La sala era bastante simple. Sus paredes estaban adornadas por innumerables antorchas, y justo delante de ellas, había estatuas, algo más grandes que una persona común, formando un círculo. Precioso, es como una obra de arte. Cada estatua estaba sosteniendo algo diferente en sus manos. Algunas tenían armas, otras libros, algunas instrumentos musicales o antorchas. Es como, comenzó a hablar Kim. La decoración de un templo, añadió Son terminando su frase. Continuó mirando hacia sus pies. ¿Esto es un círculo mágico? En el centro de la sala había unas inscripciones formando un círculo que nunca había visto en su vida. Señor Song, hay algo escrito aquí. ¿Puedes venir a echarle un vistazo? Dijo un cazador, que se había encontrado con una estatua distinta a las demás. Dejando de observar el círculo, Son se dirigió hacia el cazador. Al final, uno por uno, el resto también se reunieron delante de la extraña estatua. De todas las estatuas de la sala, esta era la única que tenía alas y sostenía una tablilla de piedra con unas inscripciones en su superficie. Son runas, dijo Son tras analizar la tabla. Runas. Una forma de texto que se podía encontrar en el interior de las mazmorras. Se trataba de unos símbolos que no se podían encontrar en ningún otro lugar de la Tierra y, solo los cazadores que habían sufrido el despertar como magos, eran capaces de leerlos. Estos son los mandamientos del templo de Cartenón, dijo Son mientras leía en voz alta la primera línea de la tabla. Jinuo se encontraba escuchando las palabras de Son con una cara seria. Pero entonces, alguien lo agarró del brazo. Dándose la vuelta, vio a Jue mirándolo con una cara pálida y llena de terror. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Dijo Jinuo preocupándose por su pálido rostro. Por allí Jinuo siguió los dedos de Jue con su mirada hacia la enorme estatua del dios. Estaba apuntando a su cara, pero no era capaz de apreciar ninguna diferencia desde la primera vez que la había visto. Dijo inclinando la cabeza. Ese. Sus ojos, los ojos de la estatua se han movido, tartamudeó Jue. ¿Qué? Pero no importaba cuánto rato se quedara mirando, el resultado siempre era el mismo. La estatua estaba quieta, inmóvil. Debes haberlo imaginado. Aún así, sus palabras no consiguieron tranquilizarla. Bajando su mirada al suelo, Jue simplemente se aferró a sus brazos temblando. Espera, una sensación de temor se apoderó repentinamente de Jinuo. ¿De dónde sale ese sonido? El sonido crepitante proveniente del fuego de las antorchas se volvió mortalmente silencioso. Primero, mientras tanto, la lectura de la tabla por parte de Son continuaba sin pausa. Adora al Señor. Segundo, alaba al Señor. Tercero, prueba tu fe al Señor. Los que no cumplan estos mandamientos no podrán volver vivos. Y en ese momento, ante el crujido repentino, todos los cazadores se sobresaltaron. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La primera persona en darse cuenta de que algo estaba sucediendo fue Jinuo. Después de estar concentrado en sus oídos debido a las antorchas, pudo notar de inmediato lo que estaba sucediendo. Las puertas. Las puertas se están cerrando. Al escuchar sus palabras, todo el grupo se volvió hacia la entrada, solo para ver cómo las puertas se cerraban de golpe. Maldita sea. No puedo soportarlo más. El primer cazador que había votado no, soltó una maldición y se dirigió hacia la entrada. Me voy. Podéis quedaros con todos los jefes y tesoros que queráis, dijo mientras miraba desafiante a Song, giraba su cabeza y agarraba el pomo de la puerta. Pero en ese momento, los ojos de Song se agrandaron. ¡No! Crash. La parte superior del cuello del hombre que estaba sosteniendo la aldaba de la puerta desapareció y su cuerpo cayó de espaldas al suelo. ¡Paf! ¡Ah! Es una locura. ¡Ah! Tiene que ser un sueño. Al verlo, los cazadores comenzaron a gritar. Esa cosa acaba de moverse. ¿Qué? ¿Las estatuas se pueden mover? ¿Tenemos que luchar contra esas cosas? Ni siquiera lo he visto blandir esa maza ese. Sus ojos, los ojos de la estatua se han movido, pensó Jinuo rememorando las palabras de Jue. Si eso es verdad, no pudo evitar estremecerse. Estaba haciendo un esfuerzo para mover su aterrorizado cuerpo y volverse hacia la estatua. Cuando se giró, se dio cuenta de que lo estaban mirando. Ah, Jinuo se acababa de dar cuenta. Y esto era solo el comienzo. Capítulo 3: El comienzo de la batalla.
En ese momento, los gigantescos ojos de la estatua del dios se iluminaron con una luz carmesí. Al darse la vuelta, había sentido su mirada. ¿Era el instinto de un cazador? No, era el instinto de supervivencia de un ser vivo. Algo iba a pasar. Algo que estaba más allá de su capacidad de comprensión. Algo que no podía permitirse. Agachaos. Gritó Jinwoo con todo su corazón, mientras tiraba a Jue al suelo. Casi al mismo tiempo, un rayo de luz salió de los ojos de la estatua. ¡Bram! El rayo de luz pasó a través de donde Jinwoo había estado de pie unos momentos antes. Solo fue una décima de segundo. No, una centésima. Si el tiempo de su reacción hubiera sido solo un poco más lento, pero el resto de cazadores no tuvieron tanta suerte. ¡Guau! Los gritos no venían de los cazadores que habían sido golpeados por la luz. Esos desafortunados fueron desintegrados instantáneamente, dejando un rastro de ceniza y piedra quemada a su paso. Los chillidos venían de los cazadores que habían tenido la suerte de sobrevivir. ¿Qué demonios es esto? ¡Guau! ¿Cómo ha podido? Los cazadores se encontraban en estado de shock. De las 16 personas que habían entrado en la sala, ahora solo quedaban 11 cazadores vivos. Nunca habían experimentado un ataque tan terrorífico. Apenas pude esquivarlo gracias a la advertencia de Jinwoo. Si el señor Sun no hubiera gritado hace un momento, los cazadores miraron hacia Jinwoo y tragaron saliva. Era su salvador. Si no fuera por él, sabían que ahora estarían entre los fallecidos. Con todo su cuerpo inclinado en el suelo, Jinwoo levantó la cabeza hacia la estatua. Sus ojos seguían iluminados con un brillo carmesí, pero no estaba continuando con su ataque. ¿Se acabó? Pensó mientras volvía a mover su cabeza para mirar hacia el suelo. Jue se encontraba debajo de él, temblando de miedo. A pesar de que era una cazadora de rango B, esta era una de las razones por las que siempre iba a incursiones organizadas por la Asociación de Cazadores y no a las de un gremio más grande. Su respiración era cada vez más irregular, no podía dejarla en ese estado. Mientras pensaba qué podía hacer para ayudarla, Jinwoo comenzó a levantarse cuando sintió una mano poderosa que lo obligó a volver a agacharse. No te pongas de pie, dijo Son. Aunque se encontraba sorprendido, Jinwoo hizo caso a sus palabras. Quédate donde estás. No te muevas de tu posición. Les gritó Son al resto de cazadores mientras los miraba a todos. Cuando terminó, se giró hacia Jinwoo una vez más. Los que se movían fueron atacados. Quienes te escucharon y se agacharon sobrevivieron. Ya veo, ¿no gritaste al darte cuenta? Preguntó Son confundido tras escuchar su respuesta. Simplemente sentí que algo peligroso se estaba acercando. Eso es todo. Son no podía dejar de mirarlo con ojos brillantes. Sus instintos son buenos. Dicen que es un rango E. Si tan solo sus habilidades fueran un poco más altas, su mirada se convirtió en una de lástima mientras seguía mirando a Jinwoo. A su vez, este pudo ver mejor al hombre que lo estaba mirando. Al final se dio cuenta de algo que llamó poderosamente su atención. Señor, su brazo, está bien, puedo soportarlo, pero, añadió Jinwoo mientras tragaba saliva. El brazo derecho de Son estaba colocado sobre su hombro, pero su brazo izquierdo había desaparecido. Mientras Jue lo miraba en silencio, Son envolvió los restos de su camisa alrededor de su muñón sin pronunciar una palabra. Únicamente estaba apretando los dientes para aguantar el dolor. ¿Puedes hacer un nudo? Es difícil con solo una mano. Cuando Jinwoo asintió y terminó lo que apenas se podían llamar primeros auxilios, Son dejó escapar un largo suspiro. Era un suspiro que mostraba la experiencia de 10 años de caza. ¡Aish! Después del pequeño tratamiento se quedó mirando a su alrededor y pudo observar el estado de la situación. El hecho de que la estatua hubiese detenido su ataque no significaba que sus problemas habían terminado. El tiempo siguió transcurriendo lentamente. Buah, ¿por qué nos ha pasado esto? Algunos de los cazadores comenzaron a llorar de nuevo. No podemos quedarnos así para siempre. La paciencia de los supervivientes fue llegando lentamente hasta su límite. Tenemos que marcharnos, pensó Jinwoo, que estaba sintiendo lo mismo. Pero, ¿qué podían hacer? Si la suposición de Son era correcta, serían atacados en el momento en que comenzasen a moverse y, aunque lograsen esquivar el ataque, todavía tenían que atravesar las estatuas que custodiaban las puertas. Y ese era el otro problema, el movimiento de las estatuas de las puertas era tan rápido que apenas eran capaces de verlo a simple vista. ¿Cómo iban a tener tiempo suficiente para abrir las puertas?
Era una situación imposible. La aniquilación de todos los cazadores solo era una cuestión de tiempo. Espera, ¿una cuestión de tiempo? Cuando ese pensamiento apareció en su cabeza, lo siguió una idea incómoda. Se estaba dando cuenta de algo que ninguno de los otros había notado. ¡Ay, aquí hay algo que falla! Quizás ahí estaba la respuesta. Pero en ese momento, no te muevas. Le gritó Son al Joro. Cállate. No sabemos cuándo va a atacarnos de nuevo esa cosa. ¿Quieres que nos quedemos esperando a que ocurra? Respondió. Jo era un cazador de clase explorador y, como alguien capaz de lanzar su cuerpo en medio de un combate, sus habilidades físicas eran mucho mejores que las de un humano ordinario. Además, era alguien cuyas habilidades habían sido reconocidas por un gran gremio, que incluso le había ofrecido un contrato de trabajo. No voy a morir de esta manera. Bajó su cuerpo y se impulsó con ambas piernas hacia la puerta. Realizando un movimiento explosivo, corrió con todas sus fuerzas. Al verlo, Jinuo se dio la vuelta y puso su mirada en la estatua gigante. Como esperaba, la estatua enfocó su mirada en Jo y un rayo de luz salió desde sus ojos. ¡Braam! El rayo cubrió la espalda de Jo. ¡Guaa! Gritó una de las cazadoras incapaz de controlar su miedo. Al mismo tiempo, un charco amarillo apareció lentamente en el sitio en el que se encontraba. ¡Oh, Dios mío! Dijo otro de los cazadores con una cara seria. No había rastro de Jo. Solo quedaban 2 pies justo por debajo del lugar en el que le había alcanzado el rayo. Blue. Uno de los hombres de estómago débil comenzó a vomitar. Esta cosa era más que capaz de aniquilar a todos los cazadores en un instante. Le resultaría más fácil que aplastar un insecto con los pies. Pero entonces, ¿por qué no nos mata a todos? Pensó Jinuo mientras fruncía el ceño. Podía acabar con todos, pero no lo hacía. Comparado con las bestias mágicas que siempre se lanzaban contra los cazadores, esta cosa era diferente. Solo atacaba a la persona que se movía hacia la puerta. Había un patrón y unas condiciones para sus ataques. Era como un juego con reglas. Quizá, ¿hay normas en esta sala? En ese momento, Jinuo encontró la pieza que le faltaba a su rompecabezas. Era la tabla que Son estaba leyendo antes. Los mandamientos del templo de Cartenón. Un mandamiento era una regla y las reglas estaban escritas para ser cumplidas. Si había una salida de este lugar, solo podía estar en un sitio, la clave tenía que estar tallada en esa tabla. Adora al Señor, dijo Jinuo pronunciando la primera norma en voz alta. ¿Has dicho algo? Contestó Son mirándolo. Si estoy en lo correcto, pensó, llevándose un dedo a los labios en lugar de responder. Lentamente, se levantó mientras Son trataba de detenerlo. Solo cuando negó con la cabeza con una cara seria, el mago dejó de intentar agarrarlo. Esa no es la cara de alguien que se ha dado por vencido en la vida, pensó Son mientras asentía hacia Jinuo. Sin apartar la vista de la estatua, se levantó lentamente, alzando su cuerpo cada vez más alto. De repente, la mirada de la estatua cayó sobre él. ¡Braam! Si hubiera dudado tan solo una fracción de segundo en volver a agacharse, habría perdido mucho más que unos pocos mechones de cabello. Casi había muerto, solo podía jadear con fuerza. Uff. Cuando sus ojos se encontraron con la estatua, supo que estaba mirando directamente a los ojos de la muerte. Intentó volver a levantarse, pero sus piernas no podían dejar de temblar. Pero, no había sido en vano. No ataca a alguien que se está moviendo mientras tuviera su cuerpo agachado, ningún tipo de movimiento causaba una reacción en la estatua. No, ataca si alguien se eleva por encima de cierta altura. Había arriesgado su vida para poder confirmarlo y ahora estaba seguro. Comprendía el significado de la primera norma. Capítulo 4. Los 3 mandamientos. Todos. Gritó Jinuo. Cuando lo escucharon, todos pusieron sus ojos en él. Tenéis que hacer una reverencia ante la estatua del dios. Todos los cazadores estaban confusos ante sus palabras. Reverencia. ¿Ante esa cosa? Al momento, el resto comenzó a maldecir a Jinuo. Joder, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Es una situación en la que se puede decir algo así? ¿Te has vuelto loco, Sun Jinuo? Parece que te juzgué mal. Si pudiera levantarme te patearía en el trasero. Dijo Kim ensanchando sus fosas nasales. Jinuo se mordió los labios. 6 de sus compañeros habían muerto ante la estatua, por ello había desatado la ira de los demás al pedirle que le hicieran una reverencia. Más importante, no había ninguna clase de prueba de sus conjeturas.
Solo era un presentimiento, no era algo que pudiera explicar o expresar fácilmente ya que, para él, era un instinto. Lo haré, dijo alguien mientras se encontraba perdido en sus pensamientos. Era una voz que había salido a su espalda. Los ojos del resto de cazadores se volvieron hacia el líder del grupo. Señor Son. ¿Vas a hacerle una reverencia a esa maldita estatua? Todos los cazadores estaban confundidos. ¿Qué has descubierto? Preguntó Son mientras posaba su mirada en Jinwoo. Pero Jinwoo solo podía negar con la cabeza. ¿Solo es un presentimiento? Sí. Por ahora ya veo el instinto de Jinwoo había hecho que 11 de ellos continuaran con vida. Bueno, 10 después de la muerte de Jo. Así pues, ¿no valía la pena intentar confiar en él? Eso era lo que creía Son. Por ello, cuando el líder del grupo le hizo una reverencia a la estatua, el ambiente se volvió sombrío. ¿Realmente lo vas a hacer? Por favor. Inclínate ante la estatua del dios, puede ser nuestra única forma de salir de aquí con vida. Dijo Jinwoo aprovechando la oportunidad que Son le había brindado. Vivir. Salir vivo de este lugar. Esa frase llegó a los oídos del resto, poniendo una gran carga sobre sus hombros. ¿Salir de aquí con vida? ¿Podemos salir? ¿Solo por hacer una reverencia ante esa cosa? Uno por uno, de forma vacilante, los cazadores comenzaron a hacer una reverencia ante la estatua. Finalmente, Kim también hizo lo mismo que los demás. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Sus ojos aún brillaban con un resplandor rojizo. ¿Estaba equivocado? Pensó mientras sentía cómo su corazón se hundía en el estómago. En ese momento, su mirada se volvió hacia Jue. Seguía tendida en el suelo con sus manos cubriendo la cabeza, era difícil decir que estaba en una posición de reverencia ante la estatua. Ah, pensó mientras agarraba suavemente las manos de Jue que, sorprendida por el contacto, no podía dejar de mirarlo como una presa aterrorizada. Asintiendo en silencio, le soltó una mano y la ayudó a asumir una posición de adoración ante la estatua. Debería valer, pensó mientras ponía la misma postura. Estaba arrodillado ante la estatua, con las manos en el suelo y la cabeza agacha. Cuando terminó, se produjo un cambio. ¡Guau! Los cazadores no pudieron evitar gritar. ¿La estatua? Mirad todos a la estatua. Sus ojos. La luz que adornaba los ojos se estaba desvaneciendo. ¿Eh? ¿De verdad está funcionando? Cuando las luces desaparecieron completamente de sus ojos, los cazadores comenzaron a aplaudir al unísono. La luz ha desaparecido. Estamos vivos. Los emocionados cazadores se levantaron de sus posiciones y aplaudieron, pero la estatua no reaccionó. Uf, suspiró aliviado mientras seguía su ejemplo. Había funcionado. Esta sala funcionaba de acuerdo a un conjunto de normas y condiciones, como un juego. Si eso es verdad, el juego todavía no había terminado. Había 2 mandamientos más. Alabad al Señor y demostrad la fe. De repente, la sala entera comenzó a temblar bajo un fuerte estruendo. Como pensó mientras la expresión de su cara se oscurecía. Sus conjeturas habían sido correctas. Esto no había terminado. En ese instante, el enorme cuerpo de la estatua comenzó a levantarse lentamente de su asiento. ¡Guau! Los cazadores que se encontraban celebrándolo todos juntos con lágrimas de alegría, se congelaron. ¿Qué? ¿No ha terminado? No, no puede ser. Congelados de miedo, no eran capaces de decir mucho más. Sus caras estaban llenas de terror y desesperación. No, finalmente, la estatua se levantó por completo. Miró a su alrededor y dio un paso hacia los cazadores. ¡Braham! Cada vez que la estatua pisaba el suelo, la sala temblaba. ¡Braham! Su figura era tan grande que su cabeza casi alcanzaba el techo. ¡Braham! A medida que se acercaba, su gran tamaño ejercía mayor presión sobre los cazadores. Estaba cerrando lentamente la brecha que los separaba. Oye, señor Sun Jinwoo. ¿Qué debemos hacer? Los cazadores que habían estado maldiciendo a Jinwoo hacía unos instantes ahora lo miraban en busca de esperanza. ¿Hay algo más que tengamos que hacer? Di algo. Aunque eran adultos, las caras de los cazadores estaban a punto de romperse de tanto llorar. Solo eran capaces de mirar a Jinwoo buscando su salvación. Dice, alabad al Señor. Esa es la clave, dijo mientras ayudaba a la paralizada Jue a ponerse en pie. Ah, eso es. Respondió Kim. ¿Es lo que está inscrito en la tabla? Así es, alabad al Señor y demostrad la fe, tenemos que cumplir los 3 mandamientos, dijo Jinwoo con urgencia. Braham.
Con su último paso, la estatua ya estaba prácticamente ante el grupo. Disculpen, chicos y chicas, antes de continuar con el capítulo, quiero recordarles que la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que, si se suscriben al mismo, activan la campanita de notificaciones, le dan like y dejan un hermoso comentario, me ayudaría mucho a seguir creciendo junto con ustedes, mi increíble comunidad, y de igual manera, a traerles más contenido variado y constante. Sin más que decir, continuemos con el capítulo. Su enorme sombra cubrió a todos los cazadores, cuyos rostros palidecieron. Yo, voy a intentarlo, dijo uno de los cazadores. Normalmente era un hombre tímido, pero había dado un paso adelante. Oye, ¿Qué vas a hacer? Dijo Kim. Soy parte del coro de mi iglesia. Estoy orgulloso de eso, respondió el joven mientras caminaba hacia la estatua. Cuando estuvo cerca, respiró hondo y comenzó a cantar con una voz pura. Ve hacia el Señor, renuévame y dame tu bendición. La estatua se detuvo. Ah. Los cazadores estaban sin aliento ante su asombro y la sorpresa. Como si estuviera satisfecha con la canción, la estatua se había quedado inmóvil. Todos los demás sonidos de la habitación habían desaparecido, solo se podía escuchar la voz del joven en la sala. Ganando coraje por el aparente buen resultado, el cazador fortaleció la voz y continuó cantando. Todas mis debilidades serán eliminadas por la gracia de mi Señor. No, eso está mal, pensó Jinuo mientras se encontraba en medio de los cazadores. No podía quitarse una sensación de inquietud. La sensación de que faltaba algo. Está equivocado, se estaba repitiendo esa idea una y otra vez en su cabeza. Esta habitación tenía su propio conjunto de reglas y, en ese momento, el cazador estaba cantando una alabanza cristiana, no la de esta habitación. Pero, de alguna forma, la estatua no se movía. ¿Sería suficiente para satisfacer sus condiciones? Jinuo inclinó la cabeza. La razón por la que no había detenido el canto era porque no podía pensar en ninguna otra forma de detener a la estatua. Pero, de repente, ¡Braam! Un fuerte estruendo rompió el canto. ¡Ya! Cuando la estatua volvió a levantar el pie, los restos destrozados del cazador se desprendieron de su suela. El resto de cazadores no pudieron evitar gritar. ¡Ah! ¡Guau! El rostro de la estatua no había mostrado emociones, pero ahora estaba lleno de una rabia increíble. Está enfadado. Corred. Los cazadores escaparon rápidamente de la estatua. ¡Ah! Gritó una de las cazadoras, habiendo perdido todo pensamiento y razón tras ver cómo era aplastado su compañero bajo el pie de la estatua. ¡Mierda! Pensó Jinuo mientras iba corriendo con Jue en sus brazos. Estaba tratando de volver rápidamente para tratar de ayudarla cuando fue bloqueado por Son. Señor. Es demasiado tarde, como si estuviera aplastando una mosca, la estatua golpeó con su mano a la cazadora. ¡Bam! Era una escena espantosa que no resultaba fácil de soportar. No podemos ayudar a todos. ¿Pero también estás intentando matar a esa joven que tienes en los brazos? Le riñó Son. Ante sus palabras, Jinuo volvió a prestar atención. Son tenía razón. Braam. Guaa. Braam. Braam. Ayudadme. La estatua ya no caminaba. Estaba corriendo de cazador en cazador, aplastándolos bajo sus pies. Con cada uno de sus pasos, el templo temblaba. Braam. Braam. Jinuo corrió apretando los dientes, mientras que Jue se aferraba a su cuerpo con los ojos cerrados. Vamos a separarnos. Vale. Sabían que correr juntos los convertía en un mejor objetivo, por lo que Jinuo y Son se separaron el uno del otro. Estaban tratando de mantener la mayor cantidad de distancia posible entre ellos y la estatua, por lo que corrió hacia la pared. Había visto cómo Park había corrido hasta allí con todas sus fuerzas, sabiendo que había más en juego que solo su propia vida. La imagen de su familia estaba reflejada en sus ojos llorosos. Su hijo, que era muy parecido a su padre. Su esposa, con su segundo hijo en brazos. Park no podía permitirse morir en un lugar como este. Estaba sacando cada gramo de fuerza que podía lograr para llegar hasta el muro más rápido que el resto de cazadores. Señor Park. Dijo de repente Kim haciendo que Park se girara para mirarlo. HMM. A tu espalda. Date la vuelta. Le volvió a gritar Park haciéndole un gesto para que mirara a su espalda. Pero en ese momento algo afilado brotó de su pecho. Crush. Park había quedado dividido limpiamente desde la parte superior de su cabeza hasta la entrepierna.
Los dos lados cayeron en diferentes direcciones sobre el suelo. Señor Park. La estatua que había partido en dos a Park con un simple movimiento de espada regresó a su posición junto a la pared, como si nada hubiera pasado. Malditas piezas de mierda, dijo Kim mientras contenía las lágrimas tras presenciar la muerte de su amigo. Braham. 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 Detrás, la estatua gigante iba cazador tras cazador aplastándolos con sus pies. Los que huían hasta la pared eran atacados por las estatuas. ¡Ah! Mi brazo. Mi brazo. El interior del templo se había convertido en una escena de terror y matanza. Jinuo jadeaba con fuerza mientras seguía corriendo. Por su frente goteaba un sudor frío. Sentía sus piernas cada vez más pesadas y su aliento era cada vez más débil. Pero en su cabeza solo había una idea, que se repetía, una y otra vez. Alabad al Señor, alabad al Señor, alabad al Señor. El segundo mandamiento estaba nadando en su mente. La clave para resolver su significado tenía que estar oculta dentro de la sala. Debe de haber algo que se supone que tenemos que usar. Pero cuando los cazados exploraron el templo cuando entraron por primera vez, no habían encontrado herramientas ni mecanismos extraños. Lo único que hay son esas malditas estatuas, pensó Jinuo. Espera, un pensamiento le había llegado a la cabeza. ¿Lo único que hay son estatuas? ¿Cómo no lo he pensado antes? Gritó con los ojos bien abiertos. Si las estatuas eran lo único que había en la sala, entonces tenían que ser la clave para resolver el misterio. Solo se movían cuando alguien se les acercaba, y esa debía ser la clave. Usarlas de alguna manera. Si estoy en lo cierto, todos. Corred hacia las estatuas que portan instrumentos. Gritó con toda la energía que le quedaba. El grito de Jinuo llegó a todos los cazadores. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Instrumentos. La esperanza volvió a sus ojos. A diferencia del momento en el que les habían pedido que hicieran una reverencia, ninguno de los cazadores dudó de sus palabras. Por supuesto, si Jinuo estaba equivocado, serían masacrados cuando se acercaran a las estatuas. Pero en este momento no había ninguno que desconfiara de sus instrucciones. Son fue el primero en llegar hasta una estatua con un instrumento. Aguantando la respiración, miró lentamente hacia la estatua. Como reaccionando a su mirada, los dedos de la estatua comenzaron a moverse y a tocar el arpa que sostenía con sus manos. Era un sonido hermoso. Tiene razón. Moveos a las estatuas con instrumentos. Con una renovada esperanza, cada cazador corrió hacia las diversas estatuas que portaban instrumentos. Trompetas, flautas, liras. Pronto, un armonioso conjunto de notas músicas llenó todo el templo. Kim, que había estado corriendo hasta quedarse sin aliento, se derrumbó ante una estatua que llevaba una mandolina. Cuando la melodía de la mandolina sonó por el aire, la estatua que había estado persiguiendo a Kim se detuvo, haciendo que éste estallara en lágrimas, incapaz de contener sus emociones. ¡Buah! Bajo sus llantos, la estatua se separó de él y observó el resto del templo buscando un nuevo objetivo. ¡Mierda!, exclamó Jinuo al notar su mirada. Comenzó a correr otra vez, con su corazón latiendo como si estuviera a punto de explotar. Estaba empapado de sudor. ¿Por qué? ¿Por qué no está tocando? Había llegado hasta una estatua que sostenía unos tambores con sus manos, pero su silenciosa figura no daba ninguna indicación de que fuera a tocar su instrumento. No podía dejar de mirarla con el resentimiento dentro de sus ojos. Braham. 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 Con una velocidad aterradora, la estatua de Dios cerró la brecha entre ellos. Aunque estaba en el extremo opuesto de la sala hacía tan solo unos momentos, se estaba acercando rápidamente. ¿Es porque Jue y yo estamos en la misma estatua? Esa debía ser la respuesta, por lo que comenzó a mirar a su alrededor. Ninguno de los otros cazadores había tenido problemas con su estatua. No tengo tiempo para pensarlo, dejó a Jue y se preparó para echar a correr. Jinuo, murmuró mientras se aferraba a sus mangas. Los dos moriremos si me quedo, le dijo tranquilamente en sus oídos. Pero cuando vio las lágrimas formándose en la línea inferior de sus pestañas, Jinuo supo que no tenía tiempo para explicárselo. Apartó suavemente sus temblorosas manos de sus mangas y corrió con todas sus fuerzas hacia otra estatua. Tum, tum, tum. A su espalda, el sonido de un tambor comenzó a sonar mientras corría. Gracias a Dios solo quedaba una cosa por hacer: llegar con seguridad hasta otra estatua. Era el único que no había logrado ponerse a salvo en una escultura que portase un instrumento.
Por ello, la ira de la estatua gigante estaba completamente centrada en su persona. No podía dejar de correr mientras escuchaba los pasos de su perseguidor. Braham. Braham. A medida que la distancia entre él y la estatua iba haciéndose más corta, sus jadeos se fueron haciendo cada vez más fuertes. Aunque era el más bajo de los cazadores de rango E, como cazador, su cuerpo ofrecía algo de ayuda en una situación como esta. Solo un poco más al darse cuenta de que los pasos de la estatua estaban cada vez más cerca, se enfocó únicamente en sus piernas, aumentando la velocidad. Estaba muy cerca de alcanzar su objetivo. Por ese camino no. Le gritó Song. Estando enfocado en los movimientos de la estatua gigante, Jinuo no se había dado cuenta de la estatua a la que se estaba acercando. ¡Ah! Gritó. No lleva un instrumento. Ahora se daba cuenta de que lo que parecía ser un instrumento era en realidad un escudo y, sin piedad, la estatua lo alzó y lo dejó caer sobre él. ¡Ah! Jinuo se arrojó hacia un lado. ¡Despierta! Le gritó Jue. Mientras rodaba por el suelo, miró hacia arriba. La estatua gigante estaba casi sobre él. He saltado de la sartén, con la caída se le había abierto una brecha en la frente. La sangre fluía ante sus ojos, dificultando su visión, pero no podía dejar de mover la cabeza a izquierda y derecha. Un instrumento, pero no encontraba ninguno. En ese momento, la estatua levantó su pie. ¡Mierda! ¡Braham! Jinuo apenas consiguió evadir el golpe, lanzando su cuero hacia un lado. Pero estaba llegando a sus límites. Estaba prácticamente desfallecido y le resultaba difícil mantener el equilibrio por alguna razón. Por favor, si había algún dios en alguna parte, quería rezarle. En ese momento, notó una estatua que no sostenía ni un arma ni un instrumento. Eso es, se arrastró con los últimos vestigios de su fuerza, poniendo todas sus esperanzas en esa estatua. Con un impulso final, se arrojó a los pies de la escultura que sostenía un libro entre sus manos. Arrastrándose frente a la estatua, se dio cuenta de que no tenía energía para moverse más. Jadeaba con fuerza mientras miraba a la cara de la estatua gigante. Como si estuviera enfadada ante su resistencia a ser aplastado, la ira que reflejaba la cara había aumentado enormemente. Pero se detuvo ante Jinuo. Frente a un gigante tan alto como un edificio, solo podía luchar por respirar. Supongo que soy como una rata acorralada. La estatua se mantuvo inmóvil mirándolo fijamente. Es el fin, en ese momento, seguro de la llegada de una muerte inminente y viendo cómo esos ojos no dejaban de observarlo, un canto hermoso y tranquilizador comenzó a salir de la estatua que tenía tras él. Realizando un esfuerzo, se volvió y miró a la estatua mientras cantaba con una voz angelical. Su sonido reverberaba por todo el templo. Poco a poco, el rostro de la estatua comenzó a relajarse. Las marcas de su furia demoníaca desaparecieron, haciendo que recuperara su rostro sin emociones original. Cuando terminó la música, la estatua gigante se dio la vuelta y regresó a su asiento como si nada hubiera pasado. Braham. El sonido del gigante volviendo a tomar asiento resonó por todo el templo. Arf. Arf. ¿Estamos a salvo?, preguntó Jinuo mientras sonreía levemente entre sus pesadas respiraciones. Jinuo, dijo Jue mientras corría con todas sus fuerzas hacia él. Cuando llegó se derrumbó a su lado, mientras lo agarraba con fuerza al mismo tiempo que lloraba. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estaba usando todo el maná a su disposición para probar todas las magias curativas que conocía. Pero ninguna tenía efecto. Uno por uno, los dispersos cazadores se reunieron ante Jinuo. Sus expresiones eran oscuras. ¡Oh, no! Jinuo, en medio de sus miradas y palabras de lástima, Jue lloraba sin cesar. ¿Por qué me miráis así?, preguntó con un hilo de voz. Quería hablar más alto, pero no era capaz de reunir la energía necesaria. Entonces, trató de reunir fuerzas para ponerse de pie. ¡Ah! Su pierna derecha había desaparecido por debajo de la rodilla. Miró a través de la habitación hacia la estatua que sostenía un escudo. La base estaba cubierta de sangre y su pierna estaba debajo. Se volvió y vio cómo la sangre goteaba de la nariz de Jue. Su cuerpo estaba llegando al límite. La curación de un sanador de rango B era insuficiente para regenerar una parte del cuerpo perdida. Sin embargo, continuaba intentándolo aunque sus esfuerzos fueran como recoger agua con una jarra rota. Pero, a medida que continuaba, tanto su maná como su vitalidad disminuían rápidamente. Está bien, Jue. ¿Puedes parar ahora? ¡No! Puedo curar esto. Te curaré. Los cazadores observaron a la pareja con pena.
De los 17 que habían entrado en la sala, solo quedaban 6. De esos, 2 tenían lesiones graves. Son había perdido un brazo y ahora Jinwoo había perdido la pierna. Aunque sus vidas se habían salvado, ninguno era capaz de poner una sonrisa. De repente, un ruido atronador resonó en todo el templo. En el centro, el suelo con el círculo mágico grabado comenzó a elevarse, formando una plataforma. Jinwoo se dio cuenta de que había llegado el momento del juicio final. Demuestra tu fe, ya había estado pensando en su significado. Capítulo 5. El juicio final. Cuando el trozo de suelo que se estaba elevando llegó a la altura de sus cinturas, se detuvo. ¿Un altar?, dijo Jinwoo hablando para sí mismo. ¿Un altar? ¿Acaba de decir que es un altar? El hombre que había salvado sus vidas no una, sino 2 veces, no era un despertado de alto nivel, sino un humilde cazador de rango E que había menospreciado en el pasado. Si no fuera por Sun, los pensamientos de los cazadores parecían estar sincronizados. Las palabras de Jinwoo les habían salvado la vida varias veces y ahora había pronunciado la palabra altar. Creo entenderlo, dijo el ingenioso Kim tras meditar la palabra. Con un movimiento, desenvainó la espada que llevaba en su cintura. Normalmente la usaba para matar bestias mágicas, pero su propósito era diferente en esta ocasión. Incluso un idiota como yo puede entender lo que quieres decir con altar. Los cazadores miraron la brillante espada desenvainada mientras tragaban saliva. Oye, señor Kim, ¿por qué sacas eso? Hablemos, vamos a hablarlo. El rango C de Son era el más alto del grupo, pero con él fuera de servicio, no había nadie que pudiera igualarlo en un combate. Su habilidad brillaba incluso entre los de rango de Kim. Apuntó con su espada hacia el altar. El último mandamiento es demuestra tu fe, y ahora este altar está en el centro de la sala, dijo mientras apuntaba con su espada hacia el altar. Tenemos que sacrificar a alguien en el altar, ¿verdad, señor Sun? Dijo mientras miraba a Jinwoo. Esa es probablemente la última norma, pensó Jinwoo, para luego asentir tras las palabras de Kim. Uno de las 6 personas vivas tenía que transformarse en un sacrificio. Mientras levantaba la cabeza, vio a Kim acercarse a él con una mirada extraña en sus ojos. Una racha de sudor cayó por un lateral de su cabeza. Señor, ¿qué pasa? Siéntate ahí tranquilamente. Dijo Kim mientras apuntaba con su espada a Song, que se encontraba al lado de Jinwoo revisándole las heridas. ¿Quién nos ha arrastrado a todos hasta aquí? Ha sido el señor Song. Entonces, ¿no debería ser el que pague por todo esto? Señor. Gritó Jinwoo mientras intentaba levantarse, pero las manos de Song lo detuvieron. Solo podía girar su cabeza y mirarlo. Son negó con la cabeza sin decir ni una sola palabra mientras le rogaba con los ojos a Jinwoo para que se quedara callado. Este quería decir algo, pero se tragó todas sus palabras. El señor Kim tiene razón. Tengo que asumir la responsabilidad, dijo Son mientras se levantaba lentamente. Entonces estamos de acuerdo, viejo, respondió Kim mientras hacía un gesto con la espada hacia el altar. Así que démonos prisa. 11 personas han muerto por tu culpa. Una de las víctimas había sido Park, amigo de Kim. Por supuesto, el grupo había votado antes de entrar a la mazmorra doble, con la premisa de que nadie se quejaría por el resultado. Pero, para Kim, que había perdido todo trazo de razón, era solo un recuerdo desvanecido en el fondo de su mente. Iré por mi propia voluntad, así que, ¿podrías guardar esa espada? Preguntó Son a Kim. ¿Cómo podría confiar en ti después de todo esto? Para de hablar y camina suspirando, caminó hacia el altar, seguido por Kim y su espada, que lo estaba apuntando a su espalda. No es culpa del señor Son, pensó Jinwoo, mientras se mordía los labios, viendo toda la escena. Todos habían votado y aceptado el resultado. Para él, después de todo lo que habían pasado, echarle la culpa a Son era el colmo de la cobardía. Pero, desgraciadamente no tenía el poder para detener a Kim. Un rango D que estaba en la cima de los de su tipo contra un rango E que estaba en lo más bajo. La diferencia de poder era demasiado alta. Además, le faltaba una de sus piernas. Si intentaba hacer cualquier cosa, no solo él, sino también Jue, que lo estaba curando, podría convertirse en el blanco de la ira de Kim. Mierda. Jinwoo cerró los ojos. De todos sus días, nunca había maldecido su debilidad como en este momento. Mientras tanto, Son se había subido al altar. Flush. Al subirse, apareció una llama roja en el borde del área central de donde estaba situado el altar. Todos tragaron saliva mientras se preparaban con cautela para lo que podría suceder a continuación. Pero no pasó nada.
Simplemente, la llama continuaba parpadeando. Interrogación de apertura interrogación de cierre. Como no ocurría nada, con el paso del tiempo, Kim y los demás comenzaron a sentirse ansiosos. Oye, señor Sun, ¿no es así? Le preguntó Kim a Jinwoo. No estoy seguro, esperaba que el tercer mandamiento se cumpliera cuando una persona se subía al altar. ¿No estaba pidiendo un sacrificio? Bueno, no era una mala noticia. Si su teoría del sacrificio estaba equivocada, entonces existía la posibilidad de salvar a Son. La cara de Jinwoo se iluminó. ¿Podría ayudarme alguien a llegar hasta el altar? Pidió a los dos cazadores cercanos. Jinwoo, tu lesión. Joe se puso de pie con Jinwoo. Después de haber usado la mayor parte de su maná, su apariencia era pálida y se sentía extremadamente débil. Pero gracias a su ayuda, al menos había podido superar la sensación de dolor de sus heridas. Tengo prisa. La condición de Joe, la ira de Kim, el terror del resto de los cazadores. Se estaba quedando sin tiempo, pero con la ayuda de los otros dos cazadores, llegó hasta el altar. Subamos al altar. Sus ayudantes dudaron por un momento, pero estaban depositando su fe en Jinwoo, por lo que al final, subieron al altar. Al hacerlo, 3 nuevas llamas aparecieron al borde del altar. Flush. 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 Tantas como el número de personas en la parte superior del altar, pensó abriendo los ojos. Son, sus dos ayudantes y él. Las 4 llamas parpadearon alrededor del altar, delineando un círculo. Viendo su ubicación, necesitamos otras 2 personas para completar el círculo y así, parecía que las personas restantes tendrían que subir al altar. ¿Crees que alguien vendrá a rescatarnos si esperamos? Le preguntó a Son. Hoy se cumple el 7º día desde que se abrió la puerta. Antes de que lleguen los refuerzos, esas cosas probablemente se moverán primero, respondió negando con la cabeza. Siendo una puerta de rango D, seguro que la dejarán sola durante mucho tiempo. Bueno, es la asociación. Después de todo, una puerta sufría una apertura completa después de 7 días. Era trabajo de los cazadores evitar que eso sucediera. Tenían que cerrar la puerta matando al jefe de la mazmorra. Ese era el objetivo real de la incursión. Si no lo conseguían a tiempo, todos los monstruos dentro de la mazmorra obtenían la libertad de salir de la puerta e invadir el mundo. En eso consistía una mazmorra inconclusa. Jinwoo miró a su alrededor. La estatua gigante permanecía en su asiento, mirando desde la distancia al grupo. Si a esa cosa se le permite salir de aquí, no podía imaginar la destrucción que sería capaz de producir. Por supuesto, su grupo sería el primero en ser masacrado si las estatuas de la sala obtuvieran la libertad. Así que Jinwoo se daba cuenta que era inútil pedir ayuda. ¿Podéis venir los dos hasta aquí?, dijo Jinwoo mientras llamaba a Joe y a Kim. Joe siguió sus órdenes sin dudar, incluso el vacilante Kim corrió tras ella rápidamente. Cuando llegaron junto al resto, aparecieron 2 llamas más en el círculo. Flush. Flush. Todos los cazadores jadearon con la aparición de las nuevas llamas. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Como Jinwoo había supuesto, algo estaba sucediendo. Está llegando. En el círculo exterior de la zona centro, comenzaron a aparecer pequeñas llamas azules. Una por una, se encendieron y formaron un círculo alrededor de las llamas rojas. 34, 35, 36, dijo Jinwoo mientras contaba las llamas azules. Las llamas rojas coinciden con el número de personas, pero hay 36 llamas azules. ¿Qué significa? En ese momento, ¡blaam! La puerta que bloqueaba la salida se abrió sin previo aviso. Los cazadores se sobresaltaron al oírlo. ¡Arc! Todos y cada uno de ellos querían correr hacia la salida, pero el recuerdo de los últimos instantes del cazador cantante aún permanecía fresco en sus mentes. Nadie hizo ningún movimiento. No sabían qué destino le esperaría a la primera persona en abandonar el altar. Al final, como si todos esperaran una respuesta, posaron sus miradas en Jinwoo, que solo pudo cerrar la boca y guardar silencio. Era demasiado pronto para llegar a una conclusión. Si la apertura de la puerta era o no una trampa o si era la forma de la mazmorra en hacerles saber que habían cumplido el último mandamiento. Ninguno lo sabía. Mientras los cazadores esperaban las indicaciones de Jinwoo, empezaron a sonar ruidos desde el borde de la habitación. Solo podían traer malas noticias. Los 6 cazadores giraron las cabezas al unísono mirando a los bordes de la habitación. ¿Qué demonios? Ellas, se están acercando. Se están moviendo todas. La respiración de los cazadores se aceleró.
Las estatuas, que anteriormente solo respondían si alguno se acercaba a ellas, de repente parecían estar más cerca que antes. En poco tiempo, Jinuo pudo determinar completamente la situación. No, las estatuas no se han movido, los pedestales que tienen debajo se están acercando. El sonido de antes era el que hacían los pedestales de piedra mientras se desplazaban por el suelo. Han dejado de moverse, dijo Kim mientras se secaba el sudor de la frente. Mientras todos estaban centrados en las estatuas, Jinuo no podía apartar la vista de las llamas azules. Iban desapareciendo poco a poco, solo en ese tiempo 3 llamas ya se habían extinguido. Grin. ¿Qué? ¿Qué pasa? Gritó alguien. Cuando Jinuo levantó la cabeza, vio que las estatuas que estaban frente a él se habían acercado. ¿Por qué solo las mías? ¿Es porque he mirado a otro lado? Pensó mientras cerraba los ojos para comprobar su nueva teoría. Maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos ahora? No apartéis la vista de las estatuas. Les gritó Jinuo al resto, ahora que sabía lo que estaba pasando. Ahora que lo pensaba más detenidamente, el movimiento inicial de los pedestales había ocurrido cuando todos le miraron para recibir orientación. Esos bastardos no se mueven cuando los estamos mirando. En esos momentos, otra llama azul se apagó sin provocar ninguna respuesta en las estatuas. Podría ser. Sin apartar los ojos de las estatuas, levantó con cuidado su brazo y miró su reloj. Como pensaba, una llama azul desaparecía cada vez que se completaba un minuto. Las llamas azules marcan el tiempo. Jinuo supuso que el último juicio obligaba a aguantar hasta que desaparecieran las 36 llamas azules. Mientras cada uno de ellos cubriera las estatuas de su zona, estarían a salvo. Había una posibilidad de que nadie tuviera que morir en la última prueba. Faltan 30, pensó Jinuo mientras miraba su reloj y las llamas azules para determinar el tiempo restante. Solo tenían que esperar por otros 30 minutos. Pero Jinuo había cometido un error. Mientras contaba las llamas azules, había alejado la vista de las estatuas y habían comenzado a moverse otra vez hacia él. No puedo seguir aquí. Gritó el hombre que estaba situado de espaldas a Jinuo, mientras corría hacia la puerta abierta. Estaba asustado por los sonidos de movimiento que venían a su espada, e incapaz de darse la vuelta para comprobar qué lo causaba, perdió todo su coraje y tomó la decisión de huir. Cuando salió del altar, una de las llamas rojas desapareció. ¡No! Gritó Jinuo. Sin embargo, el hombre que corría con todas sus fuerzas lo ignoró y pasó a través de las puertas abiertas. ¿Qué? Señor Sun. ¿Qué acaba de pasar? Está a salvo. Jinuo estaba en la dirección opuesta a la puerta y no podía ver cómo era la situación. ¿Ha cambiado algo? La puerta se ha cerrado un poco. ¿Se ha cerrado? No, no lo está. Comenzó a cerrarse poco después de que la atravesara, pero ahora ya no se mueve. Jinuo recordó que la llama roja había desaparecido después de que el hombre abandonara el altar. Por supuesto. Pensó mientras su corazón se hundía. El enigma que plagaba su mente se había despejado. ¿Qué parte de todo esto estaba demostrando su fe? La respuesta ahora estaba clara. Era la peor respuesta para una persona que solo podía caminar con la ayuda de otra persona. La puerta abierta era una trampa. Una falsa esperanza para sus ojos. Si todo el grupo hubiera corrido hacia la salida después de ver la puerta abierta, se habría cerrado de inmediato y el grupo habría sufrido una masacre. Por el contrario, el altar era la zona segura. Si solo hubieran esperado tranquilos a que las llamas azules se apagaran mientras miraban a las estatuas, habrían garantizado su seguridad. Una falsa esperanza que podían ver contra una promesa que no era visible. Así era como demostraban su fe. Era una prueba para superar la tentación de la libertad en medio del peligro que se les aproximaba. Había dos variables. Primero, la presencia de Jinuo. En lugar de correr hacia la puerta abierta, el grupo se había detenido para escuchar sus palabras y evitar así una muerte segura. Hemos tenido suerte. Esto solo había sido posible porque había resuelto los 2 mandamientos anteriores y había salvado sus vidas ganándose su respeto y su confianza en el proceso. Pero la segunda variable no era tan favorable. Alguien había abandonado el grupo sano y salvo. ¿Cómo reaccionarían aquellos que se quedaban atrás ante la esperanza? La respuesta era obvia. El hombre que apoyaba a Jinuo fue el segundo en salir corriendo por las puertas abiertas. Otra llama roja se apagó y la puerta se cerró un poco más.
Fue solo la rápida reacción de Song que evitó que Inuo cayera al suelo. ¡Ey! Dijo Kim mientras señalaba al segundo corredor. Pero este, como había hecho su compañero anteriormente, pasó a través de las puertas sin escucharlo. Por favor, no te muevas. No podemos permitirnos perder a nadie más. Gritó Inuo mientras miraba el número de llamas rojas restantes. Frente, espalda, izquierda y derecha. Se necesitaban al menos 4 personas para cubrir todas las direcciones. Jinwoo, Jue, Son y Kim. Si otra persona se iba, se abriría una brecha en sus posiciones. Señor Sun, ¿qué está pasando? Dímelo, dijo Kim mientras se secaba el sudor de la frente. Solo tenemos que esperar hasta que todas las llamas desaparezcan. Respondió Jinwoo revelando todas sus suposiciones. Todos podemos sobrevivir. Kim lo escuchó con atención y asintió cuando terminó de explicarse. Los mandamientos de la sala siempre dejaban un camino para aquellos que seguían sus reglas. La última no debía ser diferente. Mientras creyeran los unos en los otros, todos podrían irse sin ser lastimados. Esa era su conclusión. Pero los pensamientos de Kim eran diferentes. Señor Sun, es posible que tengas razón, pero, ¿no existe la posibilidad de que la puerta se cierre cuando se extingan todas las llamas azules? Jinwoo no era capaz de responderle. A pesar de que había obtenido su teoría después de varios ensayos, no estaba seguro al 100%. Y Kim necesitaba una garantía. Para él, la certeza de su propia supervivencia superaba la posibilidad incierta de que todo el grupo pudiera vivir. Lo siento, no creo que pueda hacer eso, señor. Lo siento, dijo una vez más Kimi. Cuando sus últimas palabras desaparecían, saltó del altar ignorando la voz de Jinwoo y corrió hacia la puerta. Tras echar un último vistazo a las personas que dejó atrás, cruzó la puerta y no regresó. Joder. Dijo Jinwoo mientras rechinaba sus dientes. Les había salvado la vida y, en lugar de pagar sus acciones con amabilidad y gratitud, lo habían traicionado. Y, como era de esperar, ahora había aparecido un agujero en su cobertura. Las estatuas se acercaban cada vez más hacia el grupo. Deberíais iros, dijo Son tras mirar a sus alrededores. Era una voz llena de resignación. Señor. Respondió Jinwoo volviendo la cabeza para mirarlo. El señor Kim tiene razón. ¿Quién os trajo a todos aquí? Es justo que me quede atrás, pero aún así. Si alguien debe vivir, sois vosotros los jóvenes, que aún tenéis muchos años de vida por delante, añadió Son mientras sonreía. Eran palabras destinadas a consolar a aquellos que tendrían que abandonarlo. Respondió Jinwoo aceptando la derrota. Su corazón se sentía pesado, pero no estaban en una situación en la que pudieran discutir sobre quién debía quedarse y quién se podía ir. Señorita Jue, ¿puedes llevarlo? Vale, pero, de repente, Jue se desplomó en el suelo antes de poder acercarse a los dos hombres. ¡Ah! Exclamó mientras luchaba por levantarse con lágrimas en sus ojos. Yo, no puedo mover mis piernas. Las expresiones de Jinwoo y de Son se oscurecieron. Ella no estaba en buen estado. Sus labios se habían vuelto azules y todo su cuerpo temblaba cada poco tiempo. Ese era el efecto secundario de usar demasiado maná, hasta casi agotarlo. Hacía que la persona se sintiera agotada hasta la extenuación. Solo porque trató de curar mi pierna, Jinwoo luchó por encontrar algo que decir mientras la culpa le pasaba sobre los hombros, pero este no era un momento en el que pudieran desperdiciar el tiempo. Sí. Las estatuas seguían avanzando hacia el centro de la habitación. Tú, dijo Son ensanchando los ojos, cuando Jinwoo se apartó de sus brazos para tirarse al suelo. Señor, por favor, toma a Jue y sácala de aquí, dijo Jinwoo con una mirada determinada. Te dije que me quedaría y entonces, ¿quién se llevará a Jue? Jinwoo no podía caminar por su cuenta y le era imposible cargar con Jue, que también estaba incapacitado, hasta la puerta. Por supuesto, siempre había la opción de dejarla atrás. Pero ella era alguien que le había salvado la vida en innumerables situaciones. Incluso su estado actual era debido a que había gastado todo su maná para curarlo. Odiaba la idea de cargar con la culpa, por el resto de su vida, de abandonar a una persona como esta. No hay tiempo, por favor vete. Son levantó a Jue con una expresión pesada. No, no podemos, Jinwoo tienes que irte, me quedaré atrás, dijo Jue mientras lloraba y sacudía la cabeza en señal de desafío. Prometí invitarte a cenar, ¿verdad?
dijo mientras sacaba un núcleo de rango E de su bolsillo y lo ponía en la mano de Hue. Adelántate primero y come algo con esto. Iré a recoger el cambio más tarde. ¿Cómo puedes bromear en un momento como este? Respondió Hue poniendo una sonrisa. Jinuo asintió con la cabeza hacia Song, que aprovechó ese momento para darle un golpe en la nuca a Hue. Lo siento, dijo mientras la cargaba sobre su hombro derecho. Es mi decisión, no te preocupes. Song inclinó la cabeza una vez más hacia Jinuo y bajó del altar mientras las estatuas seguían acercándose. Jinuo aprovechó para sentarse y respirar hondo. Ya que es así, voy a llevarme al menos a uno de vosotros conmigo, pensó mientras extendía su mano y agarraba la espada que Kim había dejado atrás. Dándose la vuelta, vio que Son y Hue atravesaban las puertas con seguridad. Gracias a Dios, soy el único que morirá ahora. No era un sentimiento nacido de un noble sacrificio. Solo era una cuestión de cálculo simple. Incluso si era capaz de escapar de alguna manera, tendría que vivir el resto de su vida como un lisiado. Ya podía olvidarse de ser un cazador y, no le sería posible vivir una vida normal. Sin talentos especiales ni habilidades, no veía cómo podría tener una vida feliz por delante. Además están las facturas del hospital de madre, y los gastos de educación de Hina. No había forma de que pudiera mantenerlos con esta lesión, pero al menos los podría ayudar con su muerte. Si no recuerdo mal, el seguro por muerte durante una incursión era de 300 millones de wons para la familia. ¿O eran 400 millones? En comparación con la vida sin valor de un rango E, era una recompensa bastante generosa. Grins y Yingron ya estaban aquí. Venid, dijo Jinuo mientras levantaba la espada y miraba a las estatuas. Pero el primer ataque vino por detrás. Plash. Una lanza le atravesó la espalda y le sobresalía por el pecho. Kof. Jinuo vomitó una gran cantidad de sangre. El dolor asaltó sus sentidos como si fuera golpeado por bolas de granizo. Si el lugar donde me atravesaron hubiera sido un poco más alto, habría impactado en el corazón. Pensó mientras recordaba las palabras de Hue. La estatua levantó su lanza con Jinuo todavía empalado. Se encontraba suspendido en el aire, agitando sus extremidades, mientras gritaba de dolor. Al final, la estatua lo golpeó contra el suelo. Blaam. Crack. Pudo escuchar el sonido de sus huesos mientras se rompían uno tras otro. Todo su cuerpo estaba inundado por el dolor. Una por una, las estatuas se reunieron alrededor de un moribundo Jinuo. No, no quiero morir así. A medida que la muerte se iba acercando, las lágrimas se formaron en sus ojos. Su familia apareció en su mente, incluso Hue, que siempre se preocupó hasta el último minuto por él, estaba allí. No quiero morir, estaba terminando su vida a los 24 años. Una estatua que empuñaba una espada caminó hacia él con un rostro inexpresivo, pero a pesar de que todo su cuerpo temblaba, no apartó la mirada. Solo una más, quiero otra oportunidad. Gritó en su mente, mientras sus ojos veían cómo la espada caía sobre él. Fue en ese momento, tic-tac, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en un vídeo, la espada que estaba cayendo ante sus ojos se detuvo en el aire. No, no se detuvo, había disminuido tanto su velocidad que daba la sensación de que se había quedado congelada en el aire. Milímetro a milímetro, la espada definitivamente seguía cayendo hacia su cuerpo. ¿Qué? No pudo ocultar su sorpresa. Entonces una voz femenina que nunca había escuchado antes en su vida, sonó dentro de su cabeza. Has cumplido todas las condiciones de la búsqueda secreta. El valor del débil. Misión secreta. Todas las condiciones. Pensó sin entender lo que estaba diciendo. No, antes de eso, ¿de dónde viene esa voz? Pero, ignorando sus pensamientos, la voz sonó una vez más. Has obtenido el derecho de convertirte en jugador. ¿Aceptas? ¿Obtener el derecho? ¿Aceptar? Parece que me está dando algo. Tras crecer inmerso en la pobreza, sabía que no existía nada gratis en el mundo. Pero supongo que eso era estando vivo. ¿A quién le importa una vez muerto? Pensó una vez más sin decir una palabra. Mientras seguía vacilando, la voz en su cabeza volvió a sonar otra vez. No te queda mucho tiempo. Si rechazas esta oferta, tu corazón sufrirá un infarto en los próximos 0,02 segundos. ¿Aceptas? Si esto era o no una alucinación, una cosa era segura. Su muerte era inminente. La espada estaba descendiendo lentamente sobre su cabeza, mientras que las armas del resto de estatuas también estaban siendo blandidas hacia su persona. Vale, ¿por qué no?
pensó. Una vez llegados a ese punto no tenía ningún motivo para negarse. No dijo las palabras en voz alta, simplemente las pensó dentro de su cabeza, pero a la voz no pareció importarle. Enhorabuena por convertirte en un jugador. Din. Una luz cegadora rodeó su cuerpo al mismo tiempo que Inuo perdía el conocimiento.